Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en unos minutos. Vamos a esperar a unos compañeros que de repente entran. Recuerda que el día jueves tenemos colaborativo, el tercer colaborativo para la práctica 3, y va a venir pruebas internas. De repente un problema donde te diga, ok, determina el momento flector en tal punto, o la fuerza de corte en tal punto. ¿No? O una gráfica, ¿no? Ya, vamos a comenzar. Ya, chicos, vamos a comenzar ahora sí. Bien, tenemos ahora la semana 11. Ya estamos ya en los últimos temas, ya. Vamos a ver lo que es diagrama de fuerzas internas y aplicaciones. Ya habíamos hecho diagrama de fuerzas internas en la anterior, ¿no? Solamente que habíamos usado uno de los métodos, ¿no? Habían dos métodos. El método de ecuaciones y el método de áreas. Ya, el método de ecuaciones es el más algebraico, ¿no? Pero tenemos el método de áreas que de repente es un poco más sencillo. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a ver lo que son diagramas de fuerzas internas por el método de áreas, ¿no? Para el caso de vigas, ¿sí? Vamos a hacer aplicaciones en pórticos y arcos, que eso lo veremos el día miércoles. Y por último vamos a ver un taller de problemas sobre diagramas de fuerzas internas. Ya está. ¿Qué se espera el día de hoy? Vamos a aplicar las relaciones de carga, fuerza cortante y momento flector en vigas. ¿Sí? Y así obtener diferentes diagramas de fuerza interna, ¿no? Por el método que vamos a ver ahora. Predicir colateralmente el refuerzo necesario en vigas de concreto en base a los diagramas de fuerza interna. Ya, aquí viene un detalle importante. Ustedes de repente van a ver un curso que no desconozco el nombre, en el cual ustedes van a ver con mayor detalle el tema de los refuerzos. Vamos a dar una idea base de lo que son los refuerzos que tenemos que colocar, pero el curso extenso y completo
ya con diferentes tipos de materiales y demás, lo van a ver más adelante. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Primero vemos el método de áreas, ¿no? El trazado de los diagramas de fuerzas internas utilizando el método de ecuaciones es muy trabajoso. A mí me gusta, pero es muy trabajoso. Sí se aplican muchas cargas, ¿no? Es verdad. Si tenemos muchas cargas o muchos momentos o puntos o fuerzas concentradas o momentos concentrados o fuerzas distribuidas, tenemos que hacerlo para diferentes tramos. Y es por eso que se hace más trabajoso cuanto más tramos haya, ¿no? O cuanto más cargas tenga. Entonces es posible simplificar el trazado de diagramas empleando las relaciones existentes entre la carga, la fuerza cortante y el momento flector, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí una viga AB, y sobre toda la viga está actuando una fuerza distribuida W, ¿no? Ya está. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es hacer el diagrama de fuerza de corte a partir del diagrama o a partir de esta gráfica de fuerza distribuida y luego hacer el diagrama de momento flector a partir del diagrama de fuerza de corte. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Analizamos un pequeño segmento C'. Este sería el punto C. Solo que tenemos un pequeño segmento C', ¿ya? De longitud delta de X. ¿Ya? Y sobre ese pequeño segmento actúa una fuerza distribuida, ¿no? Acá está. Tenemos este elemento de viga, de longitud delta de X. Y ya sabemos de que sobre ese elemento actúan ¿qué cosas? Tenemos la fuerza de corte, V hacia arriba, fuerza de corte, V más delta de V, en cambio, momento flector M, momento flector M más un cambio, ¿no? Este tipo de análisis ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Le colocamos un pequeño cambio para analizar cómo sería este cambio, ¿no? Estamos hablando de un elemento pequeño, ¿no? Y ojo que sobre ese elemento también hay una fuerza distribuida. Entonces, evidentemente, la fuerza que actúa sobre todo el elemento vendría a ser W por delta de X, o sea, la distribución por la longitud, y eso actuaría en el punto medio, ¿no? Esto es igual a esto, ¿cierto? O sea, que la longitud entre la línea de acción y el extremo derecho o extremo izquierdo vendría a ser delta de X medios, ¿no? Actúa en el punto medio, así es como se distribuye una fuerza. Tú dirás, profesor, esta distribución no es uniforme, ¿no? Esa distribución no es uniforme. Claro, ¿no? Es en el punto medio cuando es uniforme, pero como estamos sumando un elemento delta de X pequeño, se entiende de que esto es prácticamente un rectángulo. ¿Sí? Y es uniforme. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre del elemento CC', se van a plantear las ecuaciones de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, en ese caso sería más V menos V más delta de V menos omega delta de X. Eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Estamos encontrando que este delta de V es menos omega delta de X. Omega vendría a ser esta fuerza distribuida y delta de X vendría a ser el ancho del elemento, ¿no? Y delta de V vendría a ser lo que cambia la fuerza cortante de extremo a extremo del elemento. Si nosotros dividimos de manera apropiada, dividimos a ambos lados por delta de X, ¿sí? Y hacemos concepto base de derivación, que es llevar ese delta de X a 0, ¿sí? Aplicamos límite cuando delta de X igual a 0, tendríamos de aquí que tendremos delta de V entre delta de X, ¿no? Pero en el límite lo que tenemos es una derivada.
¿Cierto? Entonces lo que estamos haciendo aquí es esto, ¿no? Delta de V entre delta de X, y esto es menos la función de distribución. En el límite, la derivada de la fuerza cortante respecto de la longitud de la varilla, o la posición de la varilla, vendría a ser menos la fuerza de distribución. La fuerza distribuida, menos W. O sea, ¿cómo vamos a entender esto? La pendiente de la curva de la fuerza cortante es igual al negativo de la carga distribuida. Tú sabes que en una gráfica de fuerza cortante, quien sube, tienes X. Entonces, o sea, digamos que sea así la gráfica, no sé. La pendiente, ¿no? La pendiente está representada por la derivada en dicho punto. Bueno, la pendiente en un cierto punto va a ser igual a menos la distribución, la fuerza de distribución de la carga. ¿Sí? Es lo que estamos encontrando acá. Lo podemos tomar de esa manera o lo podemos tomar de manera contraria, ¿no? En lugar de decir o trabajar con la pendiente, lo que vamos a hacer es integrar. Que podemos integrar la ecuación obtenida, ¿no? Diferencial de V, en fuerza cortante, es menos W, diferencial de X. Integras y tienes el cambio en la fuerza cortante, que al final de cuentas vendría a ser esto, pues, ¿no? Este cambio, ¿no? El cambio en la fuerza cortante a nivel diferencial vendría a ser la integral de x1 a x2 w de x. Está claro que esta integral está relacionada con el área bajo la curva. ¿El área bajo la curva de quién? De una gráfica de W versus X, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es así lo siguiente. Ok, voy a colocar mi eje X acá, este es W, mi eje X aquí, ¿no? Y decir, ok, el área bajo la curva, el negativo del área bajo la curva me está representando lo que ha cambiado en la fuerza de corte, ¿no? Listo, entonces, el cambio de la fuerza cortante es igual al negativo del área bajo la curva de la carga distribuida. Entonces, digamos, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos una gráfica de carga distribuida, y yo digo, bueno, hasta el punto C, el área es 20, ¿no? Digamos que el área es 20. Bueno, lo que ha cambiado la fuerza de corte es de 20, ¿no? Si tienes una fuerza aquí de 100, bueno, en ese punto será 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te olvides que es el negativo. ¿De acuerdo? Es el negativo, el cambio del área es el negativo, el cambio de fuerza de corte, disculpa, es el negativo del área, ¿no? Y es así como podemos analizar esto. Ya está. Vamos a ir analizando otro caso. El delta de V es menos área bajo la curva de la carga entre X1, entre XY y XF, X inicial y X final. Cambio en la fuerza cortante. Ojo, importante, ¿no? Esta relación no es válida cuando se aplican cargas concentradas puntuales, ya que estas producen una discontinuidad en el diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Esto de aquí es para una distribución de carga. ¿Sí? Una distribución. Si tiene fuerzas concentradas, una fuerza que actúa en el punto D, por ejemplo, una fuerza concentrada, ¿no? P, por ejemplo. Eso ya no es aplicable. O, por ejemplo, las fuerzas concentradas en el punto A y en el punto B.
¿no? Esa relación tú la puedes, para ponerme para esta gráfica, tú la puedes asegurar entre A y B, pero no para los demás puntos. ¿Sí? No se aplica la fuerza concentrada, solamente distribuciones de fuerza. Ahora, si hacemos el mismo análisis para el elemento, vamos ahora a tomar nuevamente el elemento, porque mira que solamente hemos hecho el análisis para eh, el elemento únicamente en la fuerza vertical. Hagamos el mismo análisis para los momentos, momento efector. Obviamente no lo voy a hacer para las fuerzas axiales, ¿no? A lo largo de la viga, porque son triviales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a analizar el momento vertical, la fuerza de corte y el momento efector. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para este elemento, tienes momento o fuerza de corte, V, hacia abajo, V más delta de U. Momento flector M, momento flector M más delta de M. ¿Sí? La fuerza concentrada de la distribución de omega delta de X actuando en el punto delta X medio, ¿no? En el punto medio. Listo, entonces tomamos momento respecto a un punto. Podemos tomar respecto al punto, punto C de repente, ¿no? O C', ¿no? Y con el diagrama de cuerpo libre, el elemento C' se plantea el sumatorio de momento respecto a, bueno, lo están haciendo aquí respecto a C', ¿no? Respecto a C'. Entonces, con respecto a C' sería momento de M, que sería menos M por... aquí lo están haciendo con respecto a... no, simplemente sería menos M más M más delta de M, ¿sí? Y luego el momento de V, ¿cierto? El momento de V sería, como es horario, V por delta de X, ¿no? Horario menos V por delta de X, ¿no? Y luego el momento de la fuerza concentrada, bueno, la fuerza distribuida, concentrada en el punto medio del elemento, que sería, como es en este caso antihorario, sería más W delta de X por delta de X menos. Más W delta de X por delta de X menos. Acá está. Igual 0. Acá te das cuenta que se están cancelando el M con este M de aquí, y puedes hallar el cambio en el momento flector, que vendría a ser la fuerza de corte por delta de X menos toda esa expresión que está ahí. Hacemos la misma técnica que hicimos hace un momento, dividimos todo entre delta de X, ¿no? Cuando tú divides todo entre delta de X, tendrías, ¿no? Delta de M entre delta de X va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de corte menos W delta de X. Cuando llevas el límite de delta de X cuando es 0, ese término de W delta de X sobre 2 se anula. En el límite cuando delta de X es 0, lo que está al lado izquierdo se transforma en derivada y lo que está al lado derecho es solamente V. Entonces tenemos aquí ¿qué cosa? Que la derivada del momento flector respecto de X, para el caso de la viga, viene a ser igual a la fuerza constante. Eso también lo pueden interpretar como derivadas en una gráfica de momento flector respecto de X. Las pendientes deberían corresponder a la fuerza de corte, ¿no? Pero también pueden ser al revés, ¿no? Ahí está, ¿no? La pendiente de la curva, el momento flector, es igual a la fuerza cortante. Pero también lo puedes hacer al revés. En lugar de hablar de pendientes, puedes integrar la ecuación y hallar el cambio en el momento flector. Así como hallamos en un momento el cambio de la fuerza corta a partir de la fuerza distribuida, aquí hallamos el cambio en el momento flector, ¿no? De esa forma, ¿no? El cambio en el momento flector es igual al área bajo la curva de la fuerza cortante, ¿no? Y
Y esto de aquí, la idea es no integrar, salvo excepción, la integral no sea directa, no sean gráficas sencillas, ahí tendríamos que integrar. Pero en el caso de gráficas sencillas, como triángulos, rectángulos, diferencias, no sé, las áreas las hallamos por las áreas geométricas, ¿no? Si no integramos, ¿no? En el caso que tengamos que integrar, ¿no? El área bajo el bueno, hay que integrar, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, delta de M sería el área bajo la curva de la fuerza cortante entre XY y XF. X inicial y X final, ¿no? Entonces, la idea aquí es construir los diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector a partir de ese concepto de áreas. ¿Ya? Esta relación, nuevamente, no es válida cuando se aplican momentos puntuales. ¿Sí? Momentos de par puntuales, ya que eso produce una discontinuidad en el diagrama momento flector. Lo mismo ocurre con las cargas puntuales en el diagrama de fuerza, con fuerza cortante. Esta relación es válida cuando se aplican cargas puntuales. Y es una cosa interesante, ¿no? A pesar que hay cargas puntuales, las cargas puntuales no modifican el momento flector, ¿no? Así que sí es válida eso. Entonces, las dos ecuaciones que vamos a usar, por lo menos las ecuaciones diferenciales van a ser estas dos. Derivada de la fuerza de corte respecto de X es igual a menos la carga distribuida, y la derivada del momento flector respecto de X es igual a la fuerza cortante. Vamos a analizar cada tramo, ¿sí? Esto de aquí nos va a ayudar bastante a poder reducir su análisis, ¿no? El primero, por ejemplo, ¿no? Tramo donde W es 0. O sea, un tramo donde hay una viga y no haya carga, ¿no? No haya carga. W es 0. No hay carga distribuida, no hay nada, ¿no? Entonces, en esos casos, si no hay carga distribuida, es lo mismo que decir que W es 0, ¿no? Si la derivada de V respecto a X es 0, quiere decir que la fuerza cortante es constante. Es por eso que debes recordar que en algunos problemas anteriores, cuando no había carga distribuida, la fuerza cortante era la misma en cualquier punto. Era constante. ¿Y eso cómo se representa en un gráfico de fuerza cortante? Con una recta horizontal, porque es constante, ¿no? Eso para el diagrama de fuerza cortante. ¿Qué ocurre con el diagrama de momento flector? Como la derivada del momento flector respecto de X es igual a la fuerza cortante, ¿no? Y estamos encontrando que en el caso de una carga sin carga distribuida, la fuerza cortante es constante, entonces necesariamente el momento flector va a ser una función lineal. Y al ser una función lineal, es una recta. ¿Sí? Una recta inclinada, ¿no? Va a depender de qué valor tome esta constante para saber si la recta es inclinada hacia la derecha o es negativa, ¿no? Va a depender la pendiente, ¿no? Ya. En el caso en que el tramo, la fuerza distribuida sea constante, ¿sí? O sea, en este caso. Ya. En ese caso, si la derivada de V respecto a X es constante, entonces V es lineal, ¿sí? Ojo que ten muy en cuenta el signo, ¿no? Porque recuerda que es menos W, ¿no? Si W es constante, menos W también es constante, ¿no? Pero ten en cuenta el signo, ¿no? Entonces la recta es inclinada, ¿ya? Y tener en cuenta que el valor de W para saber si es inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Depende positivo o negativo, debe depender de eso. En el caso del momento flector, como la fuerza cortante es una lineal, el momento flector es una cuadrática, ¿no? Una curva parabólica. ¿Qué pasa si la distribución varía de manera lineal? ¿No?
Lo mismo, ¿no? Si la distribución varía de manera lineal, entonces la fuerza cortante varía de manera cuadrática y el momento efector de manera cúbica. ¿Sí? ¿Qué ocurre en una carga concentrada? ¿No? Una fuerza P que actúa en un punto determinado. En el caso de que tengas una carga concentrada y analizamos en función a esto, eh, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente: va a haber un cambio brusco en el diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Si en un punto, en un tramo, la P es una carga puntual, una carga concentrada, pues en ese punto va a haber un cambio brusco en P. ¿Sí? Ya está. Es como si una carga concentrada, la distribución fuera infinita, ¿no? ¿No? Es un punto donde no va a existir la derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un punto de discontinuidad. ¿Sí? Generalmente hay un punto de discontinuidad. Cambio brusco en P. ¿Qué ocurre con la fuerza o el diagrama del momento flector? Cuando hay una carga concentrada, también hay un efecto. Lo que va a ocurrir es que hay un punto anguloso, o sea, mejor dicho, hay un cambio en la pendiente, ¿no? Si venía así, en una carga concentrada cambia, ¿no? En ese punto tampoco existe la derivada, ¿no? Tampoco existe la derivada, por eso que tienes un punto anguloso. Eh, ya. Bueno, el cambio en la... eso aquí no es... Déjame ver. Y se va... En un tramo donde hay un momento puntual, ¿sí? Como este, por ejemplo, y es un momento puntual, ¿sí? En esos puntos, para el diagrama de fuerza cortada no pasa nada, es como si no hubiera, pero para los diagramas de momento flector, ahí ocurre el cambio brusco en M, ¿no? Por un delta de N. ¿Sí? Ya está. Vamos a ver ahora, bueno, nota. Para el trazado de diagrama de momento flector, la aplicación de un momento en sentido horario ocasiona un salto de magnitud más importante, ¿no? Si es que el momento fue en sentido horario, entonces en el diagrama, por ejemplo, digamos que fue el diagrama de momento flector, que sea, no sé, que sea así, si ocurre un salto, siempre y cuando sea horario, ¿no? Horario. Se abrió un salto en el momento flector, ese ancho vendría a ser ese valor de ponle M0. ¿Sí? Eso vendría a ser un salto. Lo mismo ocurre en el caso de la carga concentrada. ¿Sí? Solamente aquí sería menos pena, ¿no? Porque tenemos el negativo de la por distribuida, ¿no? Bien. Vamos a ver ese ejemplo para entender un poco más cómo construir las gráficas. ¿Ya? Lo que voy a hacer acá, aunque sí quisiera alcanzar espacio, creo yo. Vamos a colocar aquí solución. Bien, entonces el diagrama de fuerza interna de la viga mostrada. En ese diagrama tenemos una cara puntual, tenemos un momento puntual y tenemos dos reacciones. Lo vamos a hacer por ecuaciones y se puede hacer. Vamos a hacerlo por áreas. ¿Ya? Lo primero, lo que sí es inevitable, es hallar las reacciones en A y en B, ¿no? Entonces tendríamos A de Y, tendríamos B de Y. ¿Sí? 9 horizontal,
¿Sí? Va a ser cero y la fuerza axial también va a ser nula. Entonces, suma de momentos respecto del punto A va a ser igual a qué cosa. Va a ser menos 7 por 2. Menos 7 por 2. Menos 12. Menos 12. Más B sub Y por 8. ¿Sí? Entonces aquí tenemos B sub Y. ¿Qué es esto? 7 por 2. Esto es 14 más 12, ¿no? Entre 8. 3,25 kilonewton. Ya está. 3,25 kilonewton. Listo. Tiene suma de fuerzas en Y, la vertical igual 0. ¿Qué tenemos? Que A de Y menos 7 más B de Y igual 0. Así que A de Y sería 7 menos B de Y. 7 menos 3,25 es 3,75. Listo. De manera sencilla, analizamos y encontramos las relaciones en el punto A y en el punto B. Ya está. Y comenzamos. Vamos a hacer los diagramas de una vez. Voy a hacer aquí en medio, la tiene que ser necesaria. Fuerza cortante, X. ¿Sí? Ya está. Ya. A ver. Listo. Ya, en el caso del diagrama de fuerza cortante, tenemos aquí en el punto A, obviamente, esto vendría a ser 0, esto vendría a ser el X, ¿no? Entonces, en el punto A tengo una fuerza de A sub Y, que es 3,75, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así. Comenzamos con 3,75, ¿no? Del punto A al punto, vamos a colocarle C y vamos a colocarle D, ¿ya? Del punto A al punto C hay una carga distribuida de 0, ¿no? No hay carga distribuida, o sea, es una carga distribuida de 0. Y lo que te dice aquí es que cuando no tienes carga distribuida, ya, cuando no hay carga distribuida o carga distribuida 0, simplemente es una constante, una recta horizontal. ¿Sí? Entonces tenemos acá una recta horizontal. Ya está. Eso ocurre hasta 2, ¿no? Vamos a dividir. Acá está 2, 4, y que sea 8. Ya está. Tenemos una fuerza constante de 2. Ya está. Luego tienes 7 hacia abajo, una carga puntual, y cuando hay una carga puntual, hay un salto, ¿no? Hay un salto. Y ese salto es ¿en cuánto? En 7. Como está en 3,75, tenemos un salto hasta de ancho 7. De ancho 7 implica de que este punto sea menos 3,25. ¿Sí? Es un salto de ancho 7. Y es constante de C a D, porque en ese tramo no hay carga distribuida, así que va a ser constante. En el punto D tenemos un momento flector. ¿Qué ocurría con los momentos flectores?
y esa A. Para los diagramas, cuando tenemos un momento concentrado, para un diagrama de fuerza cortante, no pasaba nada. Como si no estuvieran. Ojo, para el diagrama de fuerza cortante, nada más. Entonces, como si no estuviera, así que sigue como constante. Hasta el punto 8, que tiene otra fuerza concentrada. ¿De cuánto? De 325, que es la que hace regresar ese punto a cero. Y de manera sencilla tiene ese diagrama de fuerza cortante. ¿Estamos bien? Nuevamente, ¿se puede hacer por gráficas? Por supuesto que se puede hacer por gráficas, ¿no? Por supuesto. Por ecuaciones, ¿no? Se puede hacer por ecuaciones y se puede, ¿no? Y vas a llegar a la misma conclusión, ¿no? Incluso lo podría usar para verificarlo, ¿no? Ya, entonces, una vez que tienes la gráfica de la fuerza cortante, ahora ya puedes hacer la gráfica del momento flector. La haces exactamente abajo de esto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder usar los mismos puntos, ¿no? A la misma altura, digamos, tendrás el punto 2, aquí tendrás el punto 4, y por aquí tendrás el punto 8, ¿sí? Ya tienes momento flector. Ahora, lo que hacemos aquí es determinar áreas, ¿ya? Aquí lo que se hace es determinar áreas y tenemos que ir punto por punto, desde el punto A al punto C, luego del punto C al punto D, y luego del punto D al punto B, ¿no? Entonces, según lo que tenemos aquí, el área bajo la curva del momento o de la fuerza cortante corresponde a lo que ha cambiado el momento flector. ¿Sí? Entonces, si tú determinas esta área es un rectángulo, ¿no? Esta área de aquí es un rectángulo. Ese rectángulo, ¿qué área tiene? 35 por 2. ¿Cuánto es eso? 7,5, ¿no? Esto aquí es 7,5. ¿Sí? Eso es lo que ha cambiado el momento flector. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha cambiado el momento flector, en 7,5. Ahora, como la fuerza cortante es una horizontal, es constante, el momento flector va a ser una recta. ¿De acuerdo? Y te das cuenta de que cuanto más, únicamente de 0 a 2, cuanto más cerca que sea de 2, está aumentando el momento flector hasta llegar a 7,5. Entonces, eso se tiene que representar de esta manera, ¿no? Tiene que ser algo así. ¿Sí? Ya está. Nuevamente, vamos a la tabla. Si la fuerza de corte es constante, el momento flector es una recta inclinada. ¿Sí? Y acá está la recta inclinada. La fuerza constante es positiva, así que la pendiente tiene que ser positiva. ¿En cuánto ha cambiado? En 7,5. Así que este punto tiene que ser 7,5. Pero ha cambiado de 0 a 2. Luego tienes de 2 allá. Tienes en el punto C una fuerza concentrada, ¿no? Una carga concentrada. ¿Qué ocurría en una carga concentrada? En el caso de una carga concentrada, lo que ocurría en el momento flector era un cambio brusco en la pendiente, ¿cierto? Entonces tenemos que esperar un cambio brusco en la pendiente nada más, ¿sí? O sea, no es que haya una discontinuidad, sino un cambio brusco nada más.
Ahora, del punto, ahorita vamos a ver cómo se cambia el grupo. Del punto C al punto D, ¿no? Tenemos una fuerza cortante negativa. O sea, la pendiente en el momento flector tiene que ser negativa. Así que tiene que ser algo así. Y como es constante, tiene que ser recta. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? ¿Cómo sabemos hasta dónde llega? Hallando el área bajo la curva. Solamente hazlo hasta 4 porque en 4 hay un momento concentrado. ¿Esta área cuánto es? Es 325 por 2, 6,5, ¿no? Es 6,5. Esto es lo que ha cambiado en el momento flector. Estaba en 7,5, ¿no? Ha cambiado en 6,5, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, va a ser algo así, más o menos. Ahí lo voy a dejar. ¿Sí? Ha cambiado en 6,5, así que necesariamente este punto tiene que ser 1. ¿Para qué? Para que el cambio sea 6,5. En el punto 4 tienes un momento concentrado, horario. ¿Qué te decían las notas de acá? Para el trazado de un momento flector, la aplicación de momentos en sentido horario, haciendo un salto de magnitud más m, ¿no? Entonces, acá hay un salto de magnitud 12. Como estás en 1, te vas hasta el punto 13, ¿no? Vamos a agrandar esto de acá. Vamos a ver si es que... Vamos. ¿Ya? Estabas aquí y ahora estás en el punto 13. ¿Sí? Estabas en 12, ahora estás en 13 porque hay un salto de 12. Estás en 1, hay un salto de más 12, ahora estás en 13. Y sigues en el punto 4, D. Y de D igual a 4, bueno, de X igual a 4 hasta 8, tenemos una fuerza constante, ¿no? De menos 325, así que tiene que ir una pendiente negativa. Lo mismo ocurría 2 a 4, pendiente negativa. Y es la misma pendiente porque es la misma fuerza constante, así que tendrías algo así. Ya está. ¿Sí? Y te tienes que ir a 0 en ese momento. El momento flector aquí es 0. ¿No? ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, mira. No está escala, el gráfico, pero lo que sí debería cumplir es de que la pendiente de esta recta y la pendiente de esta recta debería ser la misma. ¿No? ¿Por qué? Porque es la misma magnitud de la fuerza cortante. Es menos 325, ¿no? Entonces la pendiente de la recta grande, esta que va de 4 a 8, es de 3 entre 4, ¿no? 3 entre 4 negativo, 3,25, ahí está, menos 3,25. Y de la chiquita esta de acá, que va de 2 a 4, es 7,5 menos 1, y eso entre 2, 3,25, negativa, 3,25, entonces es correcto. La gráfica escala debería ser paralela, ¿ya? Deberían ser paralelas esas dos, no me sale paralela. Pero tenemos la gráfica del momento flector. ¿Sí? Y la gráfica de la fuerza cortante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Preguntas, por favor, preguntas si es que hay alguna duda o... Bueno, obviamente también lo puedes hacer por ecuaciones para que lo verifiques más que nada, ¿no? Más que nada para que lo verifiques. Debería salir lo mismo. Ya está, entonces continuamos. ¿No hay preguntas? Continuamos. Ya saben de que en el colaborativo del día de jueves va a venir fuerzas internas.
De repente va a pedir que me halles el momento flector en un punto determinado, la fuerza cortante, o una gráfica, no sé, ya veo. Ya voy a ver. Bien. Análisis de la fuerza, del diagrama de fuerza cortante y el diagrama de fuerza de momento flector. ¿Ya? En ingeniería civil, el uso de los diagramas nos da una idea de la deformación de la estructura y nos ayuda a ubicar zonas que deben reforzarse con acero y de refuerzo longitudinal y transversal. Entonces, tú bien sabes de que la fuerza de corte nos da una idea de la rotación de cada elemento y el momento flector nos da una idea de cómo, si el elemento está cumbando hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pues tenemos una idea general, tan solo viendo las gráficas de fuerza cortante y momento flector, tenemos una idea de qué es lo que está ocurriendo a lo largo de la viga. ¿Sí? Entonces, lo que hace aquí es lo siguiente. Donde vemos que hay demasiada fuerza cortante, generalmente se le coloca un refuerzo. ¿Ya? Estas curvas que tú ves acá están simulando un refuerzo, ¿ya? Tipo estribo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver. Van a haber refuerzos tanto longitudinales como transversales. ¿Ya? Y eso simplemente te permite inducir cómo deberían ser los refuerzos únicamente viendo el diagrama. ¿Sí? A ver, refuerzo de vigas de concreto, ¿no? Refuerzo transversal. Para reforzar contra fuerzas cortantes, se utilizan refuerzos transversales usando estribos. ¿Ya? Donde se tenga mayor fuerza cortante, como regla general, cerca a los soportes se deben poner más estribos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo mayor fuerza cortante en los soportes, generalmente de este lado, del lado izquierdo, y también tengo mucha fuerza cortante del lado derecho, generalmente en los soportes, como dice el enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se colocan? Se colocan refuerzos, estribos transversales. Entonces, aquí tengo y en el libro se muestra un esbozo de la distribución de estribos necesarios para las vigas. Acá está. Esto que tienes acá, no se nota mucho, entonces vamos a hacer un gráfico. Estos vendrían a ser los estribos transversales, que deberían estar más juntos cerca de un soporte. ¿Por qué? Porque ahí la fuerza cortante es muy grande. Y como deberían estar cada vez más separados, la separación debería estar aumentando, cerca donde la fuerza cortante es nula. ¿Sí? Porque ahí es donde hay menos esfuerzo. Y luego deberían juntarse nuevamente, estar cada vez más juntos, y mucho más juntos cerca de los soportes. ¿Sí? A ver. Vamos a buscar rápidamente. ¿Sí? Bueno, los estribos son estos, ¿no? Son estos de aquí. Y debes haberlo visto, no sé si lo has visto, que se colocan un tipo de estribos. Estos de acá son longitudinales, estos de aquí, pero hay otros que son transversales y horizontales. Voy a tener una buena imagen. Aquí, por ejemplo, ¿no? En este diagrama, tenemos estos estribos de aquí. Están colocando en el transversal. Se ven igualmente espaciados, pero deberían estar más juntos
en la zona donde están las cargas, los soportes, ¿no? Entonces, lo que te permite esto es saber, ok, a qué distancia debo colocarlos, los estribos, ¿para qué? Para que puedan soportar las cargas, ¿no? A ver. Entonces, evidentemente, es saber la distancia de separación se estudia ya aparte, no lo vamos a estudiar aquí. Acá está. El diseño de estribos se ve en cursos especializados. Nosotros, por ahora, solamente vamos a usar los estribos transversales más juntos, donde haya más fuerza cortante. Nada más. ¿Sí? Entonces, solamente es como una guía nada más. En la práctica, a veces se colocan igualmente espaciados, ¿eh? Pero se puede determinar a qué distancia deben ser los estribos de manera matemática, de manera correcta. Sí se puede determinar. ¿Sí? Y eso va a ser en otro curso. ¿Sí? Ahora, ¿y esto por qué? Obviamente, las vigas, estamos hablando de una viga en este caso, las vigas terminan soportando todas las cargas que están sobre ellas. Entonces, los diagramas de fuerza nos permiten decir, ok, si el diagrama de fuerza cortante es muy intenso, entonces necesitamos colocar sí o sí un estribo o un refuerzo horizontal longitudinal para poder soportarlo. Y los fuerzas longitudinales generalmente son para soportar los momentos, porque recuerda de que una mayor fuerza cortante implica una rotación del elemento. Y cuando colocas esos estribos, evitas la rotación. O prácticamente pasas la carga al estribo. Y el estribo es mucho más rígido que el concreto. En cambio, para el caso del esfuerzo longitudinal, el refuerzo longitudinal, nos fijamos en el diagrama de momento flector. En ingeniería civil, yo suelo invertir el dibujo del diagrama de momento flector, es decir, la parte positiva hacia abajo y la parte negativa hacia arriba. Solamente se invierte con fines prácticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta curva me está mostrando hacia dónde está combándose la viga. ¿Sí? Ya que de esta manera dicho diagrama nos da una idea de la deformación de la estructura y también nos ayuda a entender qué parte del elemento está en tracción y en compresión. Esto ayuda a ubicar las zonas que deben reforzarse con acero de refuerzo longitudinal de ser una viga concreto armado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a ver, momentos flectores positivos provocan que las fibras inferiores de la viga entren en tracción. Por supuesto, momentos flectores positivos entran en tracción, así que la viga tiende a combarse de esa forma, como se ve en el gráfico. El concreto no resiste bien la tracción, por lo que se debe reforzar por debajo de la viga de manera longitudinal. Si se va a combar de esa manera, lo que se va a hacer es se va a colocar una viga longitudinal de acero, de otro material. ¿Para qué? Para que toda la carga de deformación de esa carga que está combando el material esté sobre esta viga de acero. ¿De acuerdo? Análogamente, si el momento flector es negativo, la flexión provocada pondrá en tracción las fibras superiores, donde será necesaria un refuerzo. Si fuera hacia arriba, ¿no? Si el cuerpo fuera hacia arriba, tendrías que colocar la viga de vertical, ¿no? Es por eso que en concreto, en la sección de la viga, tienes como una especie de agujeros. Y por esos agujeros pasan una viga de fierro, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una viga
una fuerza distribuida, por ejemplo, soportada en esos tres puntos, ¿no? Y digamos que los diagramas de fuerza cortante y diagrama de flector tienen esa forma, ¿no? Esa distribución, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que donde hay una mayor magnitud de fuerza cortante son justo en los apoyos, en este apoyo de acá, en este apoyo de aquí, y en el apoyo derecho, ¿no? Entonces, ahí es donde, los estribos tienen que ser cada vez más juntitos, ¿no? Entonces acá en el diagrama te das cuenta de que se forman estos estribos juntos, ¿no? Que tienes estribos juntos. Cuando te alejas del soporte, los puedes colocar más separados, pero cuando te acercas nuevamente al soporte, nuevamente tienes que colocarlos juntos, para que puedan soportar. Te alejas y puedes colocarlos más separados. Entonces se colocan más juntos cuando están cerca de una mayor magnitud de momento cortante, o de fuerza cortante. Y luego más juntos cerca del soporte, ¿no? En el caso del momento flector, invirtiendo la gráfica, te das cuenta de que hay una gran magnitud de momento flector en esta zona y en esta zona. Entonces, lo que implica de que sería conveniente colocar una viga longitudinal por dentro, hasta acá, o te das cuenta en casi todo el material. Pero también deberíamos colocar una viga en medio, ¿no? Pero mucho más corta nomás, porque está muy concentrada, ¿no? Una viga pequeña. ¿Sí? ¿Por qué simplemente no le ponemos un montón de estribos y un montón de vigas y ya está, y nos aseguramos, ¿no? Que también podría ser, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero eso obviamente implica mayor costo, ¿no? Porque solamente es una viga, ¿no? Eso implica mayor costo y eso no debería exceder, necesariamente no. Aquí, por ejemplo, esta viga en voladizo. Tenemos una viga en voladizo. En esa viga en voladizo tienes una fuerza cortante de mayor magnitud cerca de la pared. Eso implica que coloques estribos cada vez más juntos cerca de la pared, de acá están, mira. También juntitos. Las gráficas están ahí. También. Ya cuando te alejas de la pared, te das cuenta que la magnitud de la fuerza cortante está disminuyendo. Así que cada vez los puedes hacer más y más separados. ¿Qué tan separados? Esto lo vas a ver en otro curso. Se puede incluso medir, ¿no? Cómo tiene que cambiar esa separación a lo largo de la viga. Cuando das el momento flector, encuentras una curva, ojo, invertida de esta forma, donde encuentras que hay un gran momento flector del lado de la pared, ¿no? Entonces lo que conviene aquí es colocar una viga en la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Porque es negativo el momento. El momento es negativo, así que se coloca en la parte superior. ¿Sí? Entonces, observe que las figuras y reconozcan el esfuerzo longitudinal y transversal. Sería bueno que vean el video para que puedan verificar esto. Incluso no hay otros videos también muy buenos en internet acerca de cómo se explica esta distribución de cargas, ¿sí? Y cómo se colocan los refuerzos y estribos. Bien. Algunos ejemplos de refuerzo de vigas de concreto. Viga de cimentación. Bueno, tenemos nuevamente una distribución de fuerza cortante, una distribución de momento flector, y tenemos vigas colocadas a lo largo de longitudinales y transversales, ¿no? Ya está. ¿Ya?
Eh, estribo, aro o fleje, ya, esos generalmente se colocan en columnas, ¿no? Es decir, es una columna y tienes un montón de estribos en las columnas, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Para nuestro caso, nosotros, por lo menos para este curso, no vamos a ver a qué distancia tienen que ser los estribos, ni qué materiales son, ni nada por el estilo. Nosotros vamos a enfocarnos únicamente en la estática del problema y graficar correctamente un diagrama de fuerza cortante y de momento efectuado. ¿Sí? Si lo hacemos bien, después va a ser mucho más, en cursos posteriores de ingeniería va a ser mucho más interesante, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Dice, tras los diagramas de fuerza interna, de este fuerza cortante y diagrama de fuerza momento efector, la viga mostrada utilizando el método de las áreas. Predecir la ubicación del refuerzo necesario en la viga de ser de concreto armado, ¿no? Ojo que esa distribución y esa idea es para concreto armado. Si no es concreto armado, la distribución y el concepto es completamente distinto. Y eso ya lo vas a ver después. ¿Ya? Ojo que por aquí te dicen, ¿no? Predecir la ubicación, no te dicen determinar, porque no vamos a determinar, no lo podemos determinar todavía porque no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Ya? Dicho eso, vamos a colocar aquí solución. Lo primero que vamos a hacer es determinar las fuerzas en los soportes. Voy a colocar aquí, antes de eso, no voy a tomar el tiempo, si no me voy a olvidar. Ya, vamos a determinar las fuerzas que actúan en los soportes A y E, ¿sí? Ponemos acá la fuerza A de Y. Tengo aquí la fuerza D de Y. La fuerza resultante de esta distribuida es de 1,5 por 8. 1,5 por 8, ¿cuánto es? 12, ¿no? Entonces acá en el punto medio, digamos que actúan 12 kilolibras, ¿ya? Y acá hay 4 pies y aquí hay 4 pies. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ya sabemos cómo proceder, ¿no? Usamos suma de momentos respecto de un punto. Vamos a colocar el punto A. ¿Sería quién? Menos 20 por 6. Menos 12 por 14. DY por 24. Y la fuerza
acumulada sería 12 por 28. Menos 12, ¿no? Igual 0. ¿No? Entonces acá ya tienes de sujeto. Ahora vamos a operar, ¿eh? Sería 20 por 6 más 12 por 14, ¿no? Más 12 por 28 entre 26, ¿no? 26 suma de fuerzas en el eje vertical igual 0. Tienes menos 20 más A sub Y menos 12 más B sub Y, que es 26, menos 12. Y ahí tienes A sub Y. Que sería 20 más 12 más 12, 26, 18. ¿Cierto? 18. Ya está. Ya, encontrado esto, ahora sí vamos a comenzar a hacer los diagramas, ¿sí? Entonces, diagrama de fuerza cortante. Vamos a ver cómo no. Vamos a colocar los puntos, ¿no? 6, 8, 10. 6, 8, 10 y 8 más, ¿no? Vamos a colocar aquí. 6. Por aquí 8. Bueno, 14, ¿no? 26, por aquí 14, más 10, 24, luego más 8, 32. ¿No? Ok. Estamos colocando aquí el origen y por aquí el eje X. Listo. Del punto A al punto B hay una fuerza distribuida de 0, ¿no? A sub Y, ¿cuánto es? Es 18, ¿no? Entonces, vamos a colocarle 18 por acá, lo voy a colocar por aquí, espero no subir más que esto. Y es una fuerza distribuida de 18 hasta el punto B. ¿Sí? Constante. ¿Sí? Luego tienes una fuerza concentrada de 20 kilolibras hacia abajo. Entonces hay un salto en menos 20. Es en 18, salta hasta menos 2. Tenemos un salto de menos 20, ¿no? Y del punto B al punto C tenemos constante, ¿no? Entonces tendríamos constante de 6 a 14. Luego, en el punto 14 tengo otra caída en 12. Como estoy en menos 2, tiene que caer en hasta menos 14, ¿no? Tiene que caer hasta menos 14, ¿no? Vamos a colocarlo por. ¿Sí? Pasado, ¿no? Y es constante hasta 24, ¿cierto?
Luego, en el punto D, tienes una fuerza concentrada de DY de 26, ¿cierto? Entonces debería subir, bueno, estás en menos 14, debería subir 26, así que tendrías hasta menos 12. Es más o menos hasta aquí. ¿Sí? 12. ¿Para qué? Para que hay un cambio brusco de 26. Porque DY es 26. Y luego, ahí mismo, comienza una fuerza distribuida de 1,5, ¿no? La fuerza distribuida es constante. Si la fuerza distribuida es constante, el área debería darte el cambio en la fuerza cortante. Si tú hallas esta área te sale lo mismo, ¿no? 1.5 por 8, te sale 12. Pues tiene que haber un cambio de 12, ¿sí? En la fuerza cortante. Como derivada de v respecto de x es menos w, entonces debería ser en menos 12. Entonces, por eso que si está en 12, tiene que llegar hasta 0. ¿Mediante qué curva? Como es constante la fuerza distribuida, la fuerza cortante es lineal. Entonces tiene que ser una línea. Y ya está. Ese vendría a ser el diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Y ya está. Ese vendría a ser el diagrama de fuerza cortante. Vamos a hacer ahora el diagrama de momento flector. El diagrama de momento flector. Vamos a decir que es así. Momento flector X. ¿No? Hacemos los mismos espacios, ¿no? Tendríamos aquí el punto 6, el X 14, el X 24 y el X 32. Ya, entonces, el momento flector comienza con 0. ¿Ya? El momento flector comienza con 0. ¿Sí? Generalmente va a comenzar con 0, a no ser que en el punto de inicio tengas un momento concentrado. ¿No? No es el caso. Sí, comienza con 0. Entonces comenzamos. Como tú tienes tu diagrama de fuerza cortante, necesitas áreas, ¿no? Del punto A al punto B tienes un cambio en el momento flector ¿de cuánto? De 18 por 6. Y tenemos que determinar cuánto es 18 por 6. 108. Esta área es de 108. ¿No? Entonces, el momento flector tiene que cambiar en 108. Como la fuerza cortante es lineal, el momento flector va a ser, como la fuerza cortante es constante, de 0 a 6, el momento flector va a ser lineal. ¿Sí? Como la fuerza cortante es 18 y positivo, la pendiente del momento flector tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces, una recta que parte en 0, y cuando llega a 6, toma el valor de 108. ¿Sí? En el punto B tienes una fuerza concentrada. ¿Qué ocurre en el diagrama flector? Solamente se traduce en un cambio brusco. ¿Sí? Un cambio brusco de pendiente, un punto anguloso. En este caso, ¿en cuánto va a cambiar el momento flector? En el valor de esta área. Un momentito, mil disculpas, creo que es importante. Muy bien.
¿Aló? ¿Aló? Ya. Disculpen, pensé que era importante. Ya, continuamos. Entonces, ahora tenemos de 6 a 14, tenemos el cambio de momento, es el área que tenemos aquí. ¿Esta área cuánto es? A ver, sería 8 por 2, 16. ¿Sí? Como la fuerza cortante de 6 a 14 es menos 2, entonces es pendiente negativa y tiene que cambiar en 16. Entonces, la pendiente es negativa. Vamos a hacerle así. La pendiente es negativa. ¿Sí? Y tiene que llegar hasta el punto 14. Y el cambio de momento flexión tiene que ser en 16. Así que 108 menos 16, ¿cuánto es? 92. ¿Cierto? Ya estamos en el punto 14. O sea, en el punto C. En X14, punto C. En X, en el punto C, tienes una fuerza concentrada, nuevamente. Y eso nuevamente se traduce en un punto anguloso, ¿no? En X igual a 14. ¿En cuánto va a cambiar el momento vector? Va a cambiar en esta área, que vendría a ser 10 por 14, en 140, ¿no? 10 por 14, sí, pues. En 140, 140, ¿no? Como va a cambiar en 140 y la fuerza cortante es negativa, pendiente negativa, hasta 140, 92 menos 140, que sale menos 48. Entonces, esta fuerza va a caer hasta menos 48. ¿Sí? Porque hay un aumento en 140, negativo, independiente negativo. Se puede hallar el punto, el cruce se puede, ¿no? La simetría se puede hallar. Luego tienes en el punto D una fuerza concentrada que en realidad lo único que te está diciendo es que va a haber un punto anguloso nada más, pero no te dice que va a cambiar el momento. ¿Ya? Pero ahí nomás comienza una fuerza distribuida lineal, ¿no? Lineal en la fuerza cortante, o sea, cuadrática en momento vector. ¿Sí? La pendiente de la recta es negativa. ¿Sí? Entonces, el momento flector también tiene que ser cóncavo hacia abajo. Pues a partir de aquí hasta acá hay una parábola. Como la pendiente de 24-32 de la fuerza cortante es negativa, el momento debe ser cóncavo hacia abajo. ¿Sí? El momento flector debe acabar en cero. A no ser que haya un momento concentrado en el extremo. No lo hay. Así que tiene que ser algo así. Y es una parábola. Esto vendría a ser el diagrama de momento flector. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Preguntas, por favor.
Ya, dice, predecir la ubicación de refuerzos necesario para la viga de ser concreto armado. Eso es una aproximación, ¿de acuerdo? No es como debería ser. ¿Ya? Para el caso para reforzar la fuerza cortante en concreto armado, tenemos que colocar estribos en zonas donde la fuerza cortante sea muy alta. Entonces, evidentemente, cerca de 18 tenemos que colocar varios estribos, ¿no? Tenemos que ir separándolos poco a poco. ¿Para qué? Para que luego cerca de 6, finalmente más estribos, pero menos juntos. Vamos a colocar mucho más estribos de 14 a 24, ¿no? Incluso mucho más juntos, ¿no? Porque la muestra es grande, ¿no? Y luego tenemos que colocar estribos en 24. 24 juntos, pero cada vez más separados en los extremos, ¿no? Tiene que haber una concentración generalmente en las cargas y en los soportes, ¿no? ¿Sí? Con respecto al momento flector, ¿ya? Obviamente, lo invertimos para ver la concavidad y nos damos cuenta de que tiene que haber una viga metálica prácticamente a lo largo de toda la viga, ¿no? Si bien es cierto, aquí es 0, ¿no? Debería ser por acá, en la parte superior, y luego otra por aquí en la parte inferior, ¿no? Esto es al revés. ¿Por qué? Porque se tiene que invertir, ¿no? Mirando el gráfico invertido, tendríamos que colocar una viga hasta casi el punto de intersección, por aquí. Y luego otra viga por acá. Y luego otra viga por acá. Y ya está. Sí, se ve. Bien. Eso obviamente es un gráfico aproximado. No estamos cuantificando nada. Incluso tampoco estamos colocando cuántas vigas metálicas tienen que ir, ¿no? O sea, son varias, ¿no? Bueno. ¿Preguntas aquí, chicos? Bien. Por el ejemplo número 3, vamos a ver ese ejemplo ahora. Trace los diagramas de fuerzas internas de la viga mostrada utilizando el método de área, predecir la ubicación de las fuerzas necesarias para la viga aparecer en ese concreto armado. Ya. Solución. Ya, lo primero que vamos a hacer es determinar las fuerzas en los soportes, ¿no? En el punto B, tú tienes B de Y, y en el punto E tienes E de Y. ¿Sí? No hay fuerzas axiales, todas las fuerzas son la vertical. Listo. Entonces tomamos suma de momentos respecto de quién. Tomemos respecto del punto B. ¿Sí? A ver, antes de eso hay que analizar las fuerzas distribuidas. Tienes una fuerza de 200 que varía de manera lineal, ¿no? El área sería 200 por 3 entre 2, que sería 300. Y la fuerza sería concentrada a 2 metros de A. Y 2 metros y aquí 1 metro. ¿Sí? Para la fuerza distribuida de D a E sería de 400 en el punto medio. Acá hay 1 metro y aquí 1 metro.
ya está. Trabajamos con las fuerzas concentradas. La suma de momentos sería, ¿cuánto? A ver, sería 300, bueno, antihorario, ¿no? Más 300 por 1, ¿no? Más 300 por 1. Como respecto al punto B, el de B se anula. Luego tenemos menos 400. Menos 400. Porque es horario. Luego tienes 400 por 3. Negativo, ¿no? Más menos 400 por 3. Y luego tienes E sub Y por 4. Horario, antihorario, ¿no? Más 4 veces E sub Y. Igual 0. Y acá tienes E sub Y. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendrías 300 menos 400 menos 1200 entre 4. 325. Si no me estoy equivocando, ¿eh? Equilibramos fuerza. ¿Sí? Me equivoco, 300 por 1. Menos 400. Sí, está bien. Ya. Suma de fuerza en la vertical igual a 0. Sumamos, tenemos menos 300 más B sub Y menos 400 más E sub Y. Igual 0. Con eso ya tienes B sub Y. ¿No? ¿Qué sería? B sub Y sería 300 más 400 menos 325. 375. Y logramos fuerza. Y tienes la fuerza en los soportes. Listo. Una vez que tienes eso, ya podemos comenzar con los diagramas. Solamente hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ya? Comenzamos con el diagrama de fuerza cortante. Diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Tenemos V, tenemos X, y debemos colocar todos los puntos. Bueno, obviamente, aquí está 0, aquí está el eje X. Tenemos que colocar de 0 a 3, luego 4, 5, 7, ¿no? 3, luego 4, 5 y 7. Ya está. De 0 a 3, la fuerza distribuida es lineal. Quiere decir que la fuerza cortante es una cuadrática. ¿Sí? Como la fuerza distribuida tiene pendiente negativa, y debes recordar de que lo que se cumplía era derivada de la fuerza cortante con respecto de X es menos W, ¿no? Entonces la parábola debería ser cóncava hacia arriba, menos W, y W tiene pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, tendría que ser allá. Y además, la fuerza cortante debería cambiar en el área, ¿no? ¿Cuánto es esta área? Esta área es 300. ¿Sí? Inicia con 0, la fuerza cortante, y debe cambiar en 300, en el punto 3. Entonces, más o menos, debería ser algo así. Y este punto debería ser menos 300. Hay cambios en menos W. ¿Sí? Comienza en 0 y llega a menos 300.
En el punto B tenemos una fuerza concentrada de 375. Así que eso es un salto en el gráfico de fuerza cortante. Se sube hasta 75, ¿no? Por aquí ponen. De B a C, la fuerza distribuida es 0, ¿no? Así que es una constante. Tenemos un momento concentrado que en la fuerza cortante no ocurre nada, así que sigue siendo constante hasta el punto D, que es en X igual a 5. En X igual a 5 va a tener un cambio de ¿cuánto? De 200 por 2. ¿Sí? De 200 por 2, o sea, 400. ¿No? Va a haber un cambio de 400. La fuerza distribuida es constante, o sea, la fuerza cortante debe cambiar de manera lineal. Como es 200 positivo, la pendiente es negativa. Así que sería algo así. Como cambia en 200, no, en 400, disculpa, debería ser hasta menos 325. ¿Sí? Y este punto debería ser menos 325, para que haya un cambio en 400. Como en el punto E tienes una fuerza concentrada de 325, esa la lleva a 0 y está correcto. ¿Sí? Y ahí tienes el diagrama de fuerza cortante. Vamos a hacer el diagrama de momento flector. Diagrama de momento flector. ¿Sí? Punto M. Listo. Colocamos los mismos puntos. Colocamos el punto 3, 4, 5, 7. Listo. En el diagrama de momento flector, el punto A también no tiene momento. Así que tenemos que hallar el área bajo la curva. ¿No? Y el área bajo la curva sería lo que ha cambiado. Tendríamos que integrar necesariamente, ¿no? Esta gráfica, ¿cómo sería? Ya. Tenemos, eso sí o sí, ese punto de acá pasa por el origen, y el de aquí es el vértice, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ¿qué cosa? La fuerza cortante, ¿cómo se? De 0 a 3, ¿cómo se escribe? Sería una parábola centrada en 3, que sería aquí menos 3 al cuadrado, menos 300, ¿no? Cuando x es 3, sale menos 300. Me falta el factor multiplicativo que pasa por el origen, ¿no? Cuando x es 0, que sale 9, y 300 entre 9, ¿cuánto es? Bueno, 300 entre 9, 100 tercios, que sea, ¿no? Acá tendría 100 tercios. ¿Sí? De tal manera que en el punto, en 0 salga 0, y en 3 salga menos 300. Correcto. Esa es la fuerza cortante de 0 a 3, ¿no? Entonces tendríamos que integrar eso
para hallar el cambio en el momento flector de 0 a 3. Entonces, el cambio en momento flector vendría a ser la integral de d de x de 0 a 3. ¿Sí? Bueno, sería 100 tercios por x menos 3 al cubo sobre 3 menos 300 evaluada de 0 a 3. ¿No? Sí. Ya, entre esto se anula y te queda menos 900. Y 0. Entre este va a quedar menos 900. ¿Cierto? Y en 0 te va a quedar te queda 300. ¿Sí? No me estoy equivocando. ¿No? No me estoy equivocando, te va a quedar menos 1200. Es lo que cambia el momento flector. Si no me estoy equivocando, sería eso. ¿Bien? Como el momento, la fuerza cortante es cuadrática, el momento flector va a ser cúbica. ¿Ya? No debemos ocuparnos mucho, solamente dibújalo como una curva, que tiene que ser 0 en el origen, y tomo el orden menos 1200 en 3. ¿Sí? Si ese cálculo está bien hecho, debería tener 0 en 7. Y ya. B sub Y es una fuerza concentrada, lo único que hace el momento flector es un cambio anguloso nada más. Y de ahí tenemos una fuerza concentrada, no tenemos fuerza concentrada, tenemos fuerza concentrada 0, y eso implica un cambio lineal en el momento flector. ¿Sí? ¿De cuánto? Primero hasta 4, aquí. Esta área sería de 75. Entonces debería aumentar en 75. ¿Sí? Porque es positivo. Entonces debería ser así. Como menos 75 debería ser menos 1125. De 4 a 5, bueno, en el punto C, que es el punto X igual a 4, tenemos un momento en 400, ¿no? Es un momento concentrado. Si que aumenta hasta en 400, sería 1125 menos 400, 725. ¿Sí? En 400. Luego tienes en el punto de 4 a 5 un aumento en cuánto. De 4 a 5 tienes otro aumento en 75. ¿No? Lineal. Otro aumento en 75. Aquí ya no me va a alcanzar. Otro aumento en 75. 25. 650. ¿Cierto? Y en el punto D, del punto D al punto E, tienes un aumento en esta área, ¿no? En esta área de aquí. ¿Sí? Y debería llegar a 7 a 0. ¿De acuerdo? Me parece, si es que no me estoy equivocando, me parece de que el cálculo de abajo debería salir menos 600. Para que sí coincida. Me parece que sí. No debería salir menos 1200. Lo reviso ya la siguiente clase, no se preocupe. ¿Ya? Ya llegamos, ya terminamos. ¿Ya? Me parece. ¿Vale?
Sale menos 600, ¿no? Sí, eso es lo que estaba pensando. Debería salir 600 para que sea correcto, ¿no? Si no, no tendría sentido. Rápido lo voy a hacer aquí, ¿ya? Tendría menos 600, ¿no? Tengo que subir en 75, así que sería... A ver un momento. O menos 75, así que sería menos 525, ¿no? Luego tienes un aumento en 400, así que es menos 125, ¿cierto? Luego tienes nuevamente un menos 75, así que sería menos 50, ¿cierto? Y luego tienes un aumento, ¿de acuerdo? Esta área abajo de la curva y esta de aquí. Esto de aquí, lo que va a ocurrir acá, tendríamos que hallar cuánto aumenta y cuánto disminuye. Y esto va a ser algo así. Va a aumentar y sí o sí va a llegar a cero. ¿De acuerdo? Acá sí o sí hay un punto anguloso. Tendríamos que ver la diferencia de esas dos áreas, y esa diferencia de dos áreas debería ser de llegar del punto 5 al punto 7 con momento 0 en 7. Necesariamente. No necesariamente esa recta de 4 a 5 y 5 a 7 es una recta continua, ¿sí? Acá hay un punto anguloso, en 5. ¿Ya? Ahí sí tiene sentido, ahí sí sale. Ya tiene menos 600. Ya, la pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué tiene que salir el binomio? ¿Qué binomio? No, solamente lo que hemos hecho es hallar la gráfica de la función cortante y la hemos integrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la integral te determina el área abajo de la curva. ¿Sí? Y ese área abajo de la curva sería el cambio en el momento flector, nada más. Es lo que hemos hecho. Bien, chicos, entonces, hasta aquí quedamos. Creo que ya la siguiente vez vamos a ver pórticos. Nada más. Eso sería todo, muchachos. Bien. Hasta luego, nos vemos.